Bueno, otra vez estamos aquí de nuevo, ya segunda parte de nuestro tema del día de hoy, casas embrujadas, lugares embrujados. Vamos a esperar que se conecten, vamos, para que podamos un poquito profundizar más sobre este tema. Benavides 5614, hola. Damos la bienvenida a Amparito Vergara, Paulina Botero. Listo. Entonces voy a buscar a Alexander Torres para que... Bueno, esperamos ahí. Tati 2087. Hola Alexander. ¿Cómo estás? ¿Listo? De nuevo. Bueno, tengo otra pregunta sobre cómo manejas el miedo, o bueno, de pronto, de acuerdo al contexto que estamos hablando, cómo podemos manejar ese miedo que se genera en estos lugares. De pronto, si nuestra casa está embrujada, ¿cómo podemos manejar eso? Bueno, mira, yo pienso que más que manejar el miedo es buscarle una solución, ¿no? Porque manejar el miedo, pues tú lo puedes ir llevando poco a poco. Dicen por ahí, el ser humano o el hombre es un animal de costumbre. Yo he conocido muchas personas que dicen, no, yo sé que en mi casa hay fantasmas y por ahí molestan y todo eso, pero yo ya no les pongo ni cuidado. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. El ser humano o el hombre, aunque suene un poquito feo, es un animal de costumbre, se va acostumbrando a las situaciones y yo siempre he dicho, el miedo es falta de conocimiento, sencillamente. Entonces, cuando tú ya te acostumbras a que todos los días te mueven los cubiertos, pues ya, no le, ya lo vas a ignorar. Si ya te acostumbras a que todos los días te acaricien la carita cuando estás durmiendo, pues ya lo ignoras, ¿sí me entiendes? Entonces es relativamente llevarlo, en algunas situaciones puede ser fácil. La cuestión está es en buscarle realmente una solución. ¿Por qué? Porque nosotros somos como una cadena de ADN. Todos vamos cogiditos de la mano, somos un eslabón de la misma cadena y nuestra parte hereditaria o todo lo que tiene que ver con nuestra familia se va heredando de hijo a nieto, a bisnieto, a sobrino, todo se va heredando, tanto lo positivo como lo negativo. ¿Ves? Por eso a ti te dicen a veces, oye, es que usted se parece tanto al tío que nunca conoció, porque es muy posible que genéticamente tus ancestros te van heredando tu forma de ser. No estoy diciendo al 100%, pero sí gran parte de lo que cada uno de nosotros es gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los tatarabuelos que nunca conocimos, pero tenemos esencia de ello. En la parte espiritual, en la parte energética es exactamente igual. Por lo tanto, si tú no le buscas una solución al problema que tienes en tu casa, va a ser muy factible que estas energías o entidades afecten a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a tu descendencia. Y es un proceso kármico de nunca acabar si alguno no toma la decisión real de cortar esa cadena, de darle una solución. Otros somos más fuertes espiritualmente que otros. Así que tú como padre podrías ser súper un berraco y tener una energía altísima donde no te importó que en tu casa hubieran este tipo de fenómenos y continuaste toda tu vida común y corriente. Pero resulta que uno de tus hijos o uno de tus nietos no tenía la misma fuerza espiritual. Así que cuando a este personaje le toque pasar por este proceso, a él sí le pueden derrumbar su vida, se le puede acabar todo, trabajo, familia, llegar incluso a morir en algún tipo de accidente trágico, porque esto genera una maldición. Este tipo de afectaciones de generación en generación se convierten en lo que denominamos maldiciones generacionales. Entonces, creo yo, o por lo menos a nivel personal como Alexander Torres, créeme que yo lo único que le quiero dejar a mis hijos
y en algún momento si llego a tener nietos y los llego a conocer, o bisnietos si los llego a conocer, o así no los conozca, creo que Alexander Torres como papá y como familia quiere dejarle a su familia y a su descendencia lo mejor que yo pueda como ser humano y como ser espiritual. Ayudarles para que su proceso de vida sea un poco más suave de lo que me tocó a mí y de lo que le tocó a mis ancestros. Y no estoy hablando solamente de la parte económica, porque todos hemos creído es en la parte económica. No es que yo tengo que trabajar porque mis hijos no pueden comer la misma miércoles que yo me comí, entonces yo tengo que... ¿Por qué no pensar de la misma forma en lo espiritual? Porque la parte económica se queda aquí, pero la herencia espiritual es para todo el resto de descendencias de tu vida y de tu generación. Entonces, así como a veces pensamos como padres que le queremos dejar lo mejor a nuestros hijos, es que yo le quiero dejar mi ranchito a mis hijos para que no tengan después que ir por allá a pagar un arriendo, a yo por lo menos que me muera, pero les dejo su casa. Ahora, ¿por qué no en esa casa espiritual, en esa fortaleza espiritual, en ese cambio espiritual? Si queremos eso realmente, busquémosle una solución a los problemas que tengamos en nuestras casas a nivel energético, es lo mejor. Ya hablaste de, bueno, de buscar una ayuda. Tati 2087 pregunta, ¿qué protecciones se pueden utilizar? ¿Protecciones personales o protecciones de hogar? O ambas. Yo creo que ambas. No sentido. Bueno, mira que aquí hay una pregunta antes de contestarte esta que me parece muy buena, de Sil-al-piso Loza. Dice, la herencia espiritual también sería sentir o ver seres desencarnados. Total. Todos los dones espirituales también son hereditarios. A todas las personas que están allí conectadas y que creen que tienen algún tipo de don espiritual, de don de extrasensorial, indaguen y averigüen en sus familias y se van a dar cuenta y van a descubrir que alguno de sus familiares en algún momento tuvo contacto con algún tema espiritual, con lo que sea. Pero si ustedes nacieron con ese don espiritual, es porque ya viene como herencia de familia. Y ustedes también, al desarrollar este tipo de dones espirituales, van a dejarle herencia a sus hijos o a sus nietos, ¿no? Pero también es hereditario. Ahora, en cuestión de protecciones existen muchísimas. Símbolos de protección también existen muchos, pero como lo he planteado en muchas ocasiones, todo depende también de tu fe. La mayor protección espiritual es la fe. Siempre va a estar allí. Los símbolos obviamente tienen una energía de un nivel muy alto. Pero decirles yo ahorita, por lo general siempre pasa casi siempre como con el acetaminofén de la ruda. Yo les puedo dar acetaminofén y les voy a dar acetaminofén en sellos de protección, pero para mí son lo que yo denomino pañitos de agua tibia, porque cada caso es diferente, cada hogar es diferente, cada uno piensa totalmente diferente. Entonces, por lo general todos decimos, la medalla de San Benito. Compre la medalla de San Benito, pórtela en una cadena, pórtela en una manilla, póngala en su casa, ¿sí? Pero si dentro de las personas que están conectadas hay alguien que ni siquiera cree en, en la religión católica o ni siquiera cree en la Virgen o en Jesús, pues esta medalla de San Benito no le va a funcionar. No digo que al 100%, pero no le va a funcionar sino por ahí un 2 o 5%, ¿ves? Porque no tiene un concepto de fe en ella. Lo mismo que si yo les hablo de un pentagrama esotérico, lo mismo que si yo les hablo de un sello angélico como los sellos del Arcángel Miguel, o diversidad de símbolos y sellos que hay, como el Wibre, por ejemplo, para aquellos que vieron, ellos están aquí, que veían que Rafa Taibo mandó a hacer unos collares de 2 serpientes entrelazadas que se llaman Wibre,
y es un símbolo de protección celta que a cada uno de nosotros, los integrantes del equipo, nos obsequió uno. Entonces, símbolos hay muchísimos de protección, pero todo depende de tu fe y también depende de la energía que esté o de lo que esté afectando la casa. ¿Por qué? Yo puedo poner este símbolo, hablemos del símbolo celta. Yo puedo poner un símbolo celta de protección en mi casa. Este símbolo lo voy a utilizar para que no entre energía negativa al lugar. Y como me están sucediendo fenómenos paranormales en la casa, lo voy a poner para que me proteja. Pero resulta que cuando tú vas a indagar, preciso el espíritu que habita tu casa trabajaba ese símbolo celta cuando estaba en vida. Y le gustaba ese símbolo. Y con ese símbolo hacía trabajos de oscuridad. ¿Qué sucedió al colocarle tú ese símbolo en tu hogar? Le diste más poder en vez de que te sirva de protección. Hoy en día es muy triste, pero es una realidad. A ti te hacen brujería hasta con artículos religiosos. A ti te pueden regalar una medalla de San Benito que ya está ritualizada y consagrada para hacerte daño. Y sirve porque son objetos. Y si tú vas y te pones la medalla de San Benito en tu casa de protección, pero te están haciendo brujería con este símbolo, pues tampoco te sirvió. ¿Por qué? Porque le estás dando más energía. Entonces, la verdad, vuelvo y digo, son pañitos de agua tibia, son símbolos fuertes, pero que no, por eso existen tantos símbolos de protección, por eso existen tantos sistemas de protección, en donde debemos de indagar es qué es lo que sucede, por qué te sucede, encontrar la raíz y asimismo contrarrestarla. Un ejemplo físico, ay, es que yo tengo gripa, pero es que no todas las gripas son iguales. Los síntomas del COVID supuestamente eran como de una gripa y mira hasta dónde ha llegado estos supuestos síntomas. Entonces son muchas cosas que tú tienes que indagar directamente con la familia o con la persona o con el lugar de qué es lo que está sucediendo para darle una respuesta. Yo entiendo que todos quisiéramos esas respuestas. Yo entiendo que todos quisiéramos esa protección. Yo entiendo que todos quisiéramos darle solución ya al problema. Y vuelvo y digo, a mí muchos me escriben, ¿qué hago que en mi casa pasa tal cosa? Ayúdeme, ¿qué puedo hacer en mi casa? Dígame por este medio cómo saco el demonio de mi casa. Yo, con todo el respeto, es ilógico y sería irresponsable de mi parte mandarles a hacer baños, a poner símbolos, a hacer riegos, a hacer rituales donde ni siquiera yo sé realmente qué es lo que está sucediendo en la casa. Entonces, yo doy pañitos de agua tibia, pero hay otras cosas que realmente hay que indagarlas directamente y aprender a protegernos. ¿Por qué digo aprender a protegernos? Porque es esencial y la mayor protección es la fe y de allí ya parten muchas otras cosas. Pero al final te cuento algo de la protección, pero dejémoslo para el final. Ok. Una pregunta de nuestros seguidores. Dice, de los lugares que has investigado, ¿cuáles ha sido el que ha tenido más actividad paranormal? Muy buena pregunta. Más actividad paranormal. Bueno, es que son muchísimos. Catalogar uno específico, bueno, de pronto por lugares cerrados o abiertos lo podría hacer. Voy a intentar hacerlo, pero es difícil. Un lugar que siempre me impactó muchísimo por los fenómenos paranormales tan fuertes y la actividad tan alta fue una casa que investigamos al inicio de la temporada de Ellos Están Aquí en La Candelaria, en el barrio La Candelaria en Bogotá. Una casa súper impactante donde la energía súper densa, muy fuerte y los fenómenos también impactantes. En esa casa, junto a Isabel y al padre Cristian, no recuerdo si también estaba Camilo con Romero con nosotros, bueno, habíamos varios de los integrantes, veíamos literal como un Cristo que colgaba en la pared vibraba estilo película El Exorcista, vibraba de la energía tan densa que hay en el sitio. Otro lugar tan fuerte, bueno, el Bronx, ya sabemos todos que el Bronx fue impactante.
A ver, ¿sabes cuál de pronto también? El Museo Naval en Cartagena, eh, el hospital psiquiátrico de Cibate es una locura. En el hospital psiquiátrico de Cibate yo tuve comunicaciones con las entidades por medio de movimiento de puertas y ventanas de una forma que no te imaginas. En Zipaquirá, en una de las sedes de, no recuerdo si era la alcaldía o algo que tiene que ver con la alcaldía, donde también me tuve comunicación por mucho tiempo con una entidad que se comunicaba por intermedio de una puerta. No, han habido muchos lugares, o sea, decirte uno solo es muy complicado porque hemos tenido la fortuna de llegar a sitios con energías muy, muy, muy densas. Yo pienso que para mí es más fácil decirte en cuáles no, como por ejemplo el deshuesadero de carros o el cementerio de carros de Cali, que fue una de las últimas investigaciones de la tercera temporada. La verdad, yo allí sí prácticamente no sentí nada. Entonces pienso que es más fácil decirte en qué lugares no que en qué lugares sí hemos llegado a vivir situaciones fenomenales. Yo tengo una pregunta. Hace poco, el primer semestre de este año, estuve como gestionando para que nos dieran la posibilidad otra vez de hacer como una investigación bueno, una investigación en el Bronx por parte de la revista. Me comuniqué bueno, con la oficina de la alcaldía de Mártires y bueno, siempre obstaculizaron el proceso y a lo último me enteré por boca de ellos de que iban a construir como una especie de viviendas o lugar de comercio. ¿Qué sucedería si llevaran a cabo estas construcciones, sabiendo pues la historia y la energía tan cargada que tiene este lugar? Bueno, mira, esta pregunta ya me la han hecho en muchas ocasiones y la respuesta va a ser siempre la misma. Lo que construyan ahí, sea lo que sea, va a estar lleno de energía negativa y de fenómenos paranormales. La energía del Bronx, que nosotros lo vivimos en carne propia con el equipo de ellos, están aquí. Ahí hay entidades demoníacas muy fuertes. Hay una que tiene un nivel energético muy, muy alto. Y son seres que ya habitan el lugar, que para poder sacarlos de allí sería un trabajo muy arduo de muchos años, de mucho tiempo y de muchos especialistas realmente que sepan del tema. Eso no lo puede hacer ni una persona ni dos personas. Sería un trabajo en conjunto muy arduo y de mucho tiempo para lograr reventar y sacar toda la energía negativa que habita ese lugar. Así que todo lo que construyan ahí va a estar afectado por energía negativa, van a suceder fenómenos paranormales muy fuertes y pues muy triste donde lleguen a ser conjuntos de apartamentos y vayan a habitar personas allí, porque sus familias no van a tener muy buena evolución ni en su vida física ni en su vida espiritual. Van a tener unos casos muy complicados. Yo nunca he estado de acuerdo, pero igual pues Alexander no, pues, y más en estos temas, uno no tiene voz ni voto para ir a decirle al gobierno, irle a decirle a una alcaldía cómo se les ocurre hacer eso, y menos en un país donde no creemos realmente todavía en tanto fenómeno. Pero si tuviera la capacidad y si realmente se pudiera hacer algo para que no construyeran allí, sería lo mejor. Lo mejor sería hacer un parque, por ejemplo, de pronto, hacer algo de naturaleza para que la propia naturaleza ayude a evacuar la energía de ese sitio. ¿Por qué no pensar incluso, aunque son ideas muy locas, pero por qué no pensar incluso en otro jardín botánico en ese lugar? Un jardín botánico en ese sitio ayudaría a que la energía se expandiera y que con los años se limpiara el sitio, pero de resto cualquier edificación va a ser complicado. Por aquí está Camilito Romero, déjame lo saludo un segundito, que ya me tiene Vale. cansado, que hace rato está que me invita una pola o miedo. Bueno, sí, una pola, pero toca virtual, porque ¿qué más hacemos? ¿Qué cosita con él? Pero sí, Camilo es el productor o fue el productor de Ellos Están Aquí. Por ahí anda. Claro. Bueno, esa sería la cuestión del Bronx. Ese sería el problema. Bueno,
Marianita B pequeña M 129 dice, ¿qué significa soñar muertes violentas? Que por favor le contestemos. ¿Qué significa soñar con muertes violentas? Pues mujercita, tienes que analizar qué ha pasado en el transcurso de tu vida, si tienes algún tipo de recuerdo muy negativo de niñez donde hayas tenido que vivir o ver algún fallecimiento tan fuerte como lo es una muerte violenta. Si no es así, si tu vida ha sido relativamente normal y no has tenido contacto con este tipo de situaciones tan complicadas, sería muy posible, uno, o que sean tus miedos internos, o dos, que en una reencarnación anterior tú hayas estado en una vida o tu vida más próxima a esta, la reencarnación más próxima a esta, hayas estado viviendo en una situación como algo especie de una guerra, un lugar donde hubieron muchos fallecimientos y tú hayas muerto en medio de este estado, pero viendo toda esta cantidad de muertes. Pueden ser esas situaciones. Angélica P. Sanz pregunta, Alex, ¿cómo diferenciar a los elementales de los espíritus que se pueden manifestar dentro de una casa? Bueno, eh, diferenciarlos es sobre todo por intermedio de, tendríamos que hacer ejercicios de proyección y de visión etérica y áurica para poder verlos exactamente y decir, este es un elemental o no. Pero hay unas trampitas X que podríamos indagar en medio de lograr saber si es un espíritu elemental o algún espíritu que quiere hacer daño o un espíritu normal. ¿Cuáles son? Aunque suene a película, a los espíritus elementales les gustan muchísimo los dulces, sobre todo los chocolates. Les gustan muchísimo las frutas, sobre todo las fresas. Entonces, si es un espíritu elemental, ustedes pueden colocarle, entre comillas, trampitas o obsequios en donde en algún platico, en el lugar donde ustedes crean que es donde más han sentido esta energía o la han visto, le pueden dejar algún chocolate en el plato, le pueden dejar una fresa en el plato, estar muy pendiente obviamente si tienen mascotas, que no vaya a ser la mascota. ¿Por qué? Porque ustedes pueden llegar a encontrar en el chocolate mordiscos pequeñitos, o lo pueden llegar a encontrar partido, o lo pueden llegar a encontrar sin algún pedacito, ¿cierto? Pero por eso les digo, deben de estar muy pendientes de sus mascotas, porque si fue el gato, entonces vamos a decir, ay, fue el duende el que o un ratón, fue el duende el que mordió el chocolate, no. Y las fresas no significa que ellos las vayan a morder, pero la fresa, ellos se alimentan de la energía etérica de la fresa. ¿A qué denomino la energía etérica? A su jugo, a su fuerza vital como elemento. Entonces la fresa se va como a, ¿cómo se llama? Como a marchitar muy rápidamente, como a chuparse muy rápidamente y ellos se llevan todo el jugo, toda su sustancia vital. ¿Ves? Esos dos son como trampitas para darles en ofrenda a los espíritus elementales y saber si sí es o no es un espíritu elemental. Si no le pasa nada al chocolate y la fresa digamos que sigue su proceso normal de desintegración por física normal, pues el espíritu que te acompaña no es un espíritu elemental para nada. Esos son como los más sencillitos para determinar si es o no es un espíritu elemental. ¿Por qué los psiquiátricos son los que, o sea, son los lugares como más que generan descontrol en las investigaciones, generan más miedo? Bueno, se podría catalogar que es un lugar embrujado. No, 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 no. No, mira, lo que pasa con los hospitales psiquiátricos es lo siguiente. Debemos de tener en cuenta que hay muchos casos, muchísimas personas que acuden a la psiquiatría, a los psicólogos, y recuerda que
realmente los psicólogos hasta hace muy pocos años de para acá están intentando aceptar que lo paranormal existe, que lo espiritual existe. Para un psicólogo casi todo es mental o prácticamente todo debe de ser algún problema mental, algún problema psicológico, algún problema de tu psiquis, algún conflicto cerebral, algo que no está funcionando bien, pero en la materia, que redirecciona la energía de tu pensamiento y de tus acciones. O que como va comunicado con tu sistema nervioso, pues hace que tú estés en unos mundos que no son reales o que tu cuerpo no actúe como debe de ser. Hasta ahora están aceptando la parte espiritual. Eh, pero cuando tú indagas de 100 casos psiquiátricos, yo podría decirte que de entre 70 y 80 de estos casos son por afectaciones espirituales a realmente problemas cerebrales o problemas psicosomáticos o problemas psicológicos. Como la psicología no ha aceptado la parte espiritual, si no le encontraban respuesta, sencillamente era droga y al psiquiátrico. Droga y al psiquiátrico. Que tú hablas en otras lenguas y nadie te entiende, estás loco, al psiquiátrico. Que tú crees que alguien te habla y eso no es real porque los espíritus no existen, droga y al psiquiátrico. O sea, todo se ha redireccionado a la parte cerebral, más no a la parte espiritual. Cuando una persona llega en este estado a un hospital, imagínate en ese mundo en el que está esa persona, visualizando una cantidad de espíritus, de energías, de seres que no puede entender, que no les da explicación, que fuera de eso las drogas que les hacen consumir o que les inyectan, también los ayudan a ese proceso esquizofrénico de andar como si estuvieras literal drogado por allá en otros mundos en los que no encuentras explicación. Y nuestra mente y nuestro pensamiento mueve una energía en el cosmos impresionante, impactante, abarca muchísimo espacio, impregna paredes, impregna personas, impregna todo. Entonces, en este proceso de tanto pensamiento y tanta aparente locura, ellos también están abriendo unas puertas astrales a este plano terrenal inmensas, inmensas. Y más cuando varios de ellos tienen posesiones incluso demoníacas en su ser. Entonces, dentro del hospital psiquiátrico no solamente está el mundo psiquiátrico, el mundo psicológico, sino también ya hay apertura de astrales, donde entra cualquier tipo de espíritu o energía, y adicional a aquellos que llegaron ya con demonios en su ser. Imagínate esa fiesta, marica. O sea, se armó la rumba en el psiquiátrico. Entonces, esa cantidad de energía hace una acumulación en donde sea como sea, debe de ocurrir un fenómeno paranormal, porque no hay una puerta abierta, hay miles de puertas abiertas. Y cuando una persona fallece en ese estado de no poder dominar su voluntad y su pensamiento, y peor aún, cuando mueren drogados que están con su mente en otro plano menos aquí en mi cuerpo real, no se dan ni siquiera cuenta de que murieron. Para nada, ellos ni se fijan. Entonces quedan encerrados en ese limbo. Ellos creen que siguen viviendo. Entonces, cuando tú entras a visitar el psiquiátrico o a hacer investigación o a caminar, uno de ellos te puede mirar y allá entre su estado espiritual cree que tú eres real, cree que tú eres un médico, que eres un nuevo enfermero, que eres un visitante o lo que sea, y se te pueden acercar a intentar hablarte, a tocarte, a reírse, a hacer lo que sea, porque ni siquiera se han dado cuenta que realmente fallecieron. Entonces, a raíz de ello es que un hospital, sobre todo un centro psiquiátrico, es una de las puertas, yo pienso que a nivel mundial, es una de las puertas más grandes para lograr llegar tú a detectar un fenómeno paranormal. Wow. Nairo Raya al Piso Rivera dice, Alex, ¿qué hay después de la quinta dimensión? ¿Qué hay después de la quinta dimensión? Bueno, es que dimensiones hay muchísimas.
Eh, recuerden que la ciencia más o menos, creo que fue como para el año 2000 o un poquito después del 2000, que reiteró por intermedio de la química y de la física, perdón, de la física, que por fin logró decir a carta abierta que no solamente existían tres dimensiones, ni cuatro, ni cinco, sino que ellos ya habían certificado por intermedio de la ciencia que existían mínimo 12 dimensiones eh, en nuestro ser, en nuestro mundo, en nuestra vida. Entonces, poderte decir yo qué hay después de una quinta dimensión. Son jerarquías y yo pienso que la jerarquía más fácil debería analizar es la jerarquía angélica. Dentro de la jerarquía angélica a ti te muestran que hay unos seres llamados ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, dominaciones, tronos, bueno, son 9 coros, tres jerarquías y te muestran que el ser humano está en la más baja jerarquía y después siguen ángeles, arcángeles y demás y demás y demás y demás y demás hasta llegar al Dios universal, al Padre creador de todo. Que yo te hablara de una quinta dimensión, los ángeles se mueven entre la cuarta y la quinta dimensión, pensaría yo que en una sexta pueden estar los arcángeles, en una séptima querubines, tronos y demás. Yo pienso que son otros estados que poco a poco nosotros en nuestro proceso de evolución vamos a ir entendiendo que es muy difícil hoy en día que alguien dé una palabra fija y fehaciente. En la sexta dimensión hay tal cosa, no es tan fácil. A ti te lo pueden mostrar aparentes guías, te pueden llevar en lo que llamamos como viajes astrales, te pueden llevar a reconocer muchos planos, muchas dimensiones, pero decirlo literal, existe tal cosa, es muy complicado. Para mí son planos con una energía menos densa que esta, planos de evolución, planos donde yo pensaría que en una quinta dimensión y de una quinta dimensión en adelante, tú ya no conoces ni tienes claro qué es el sentimiento ni de la rabia, ni del rencor, ni del odio, porque precisamente en estas dimensiones nosotros vamos entendiendo que no necesitamos vivir con este tipo de sentimientos, que no es necesario para nuestra evolución. Entonces yo veo esas otras esferas cósmicas o planos dimensionales como con una conciencia mucho más pura y en donde vamos a llegar en algún momento a ser guías o ángeles de otras personas como nosotros en este momento que estamos aquí en el plano terrenal. Kate Raya el Piso Rosales dice, los espejos son malos dentro de una habitación. Dice que, ¿qué puedo hacer? Tengo uno grande, pero hace parte de la casa donde estoy en arriendo. ¿Qué le podemos aconsejar a ella? Bueno, la respuesta de los espejos también siempre se ha dado en muchas ocasiones en donde tenemos claro que los espejos de una u otra forma son puertas dimensionales, no todos, pero sí sirven como puertas dimensionales, sobre todo aquellos que realmente se trabajan y se consagran por intermedio de rituales para que funcionen de esa manera. De todas maneras, un espejo no es bueno porque cualquier tipo de energía o espíritu podría llegar a aprovecharse de esta puerta y empezar a utilizarla para llegar a drenarte energía y a que tú no te sientas bien. Pues, digamos que en este caso, el pañito de agua tibia de los espejos, sin poder ir al lugar, a hacerle un trabajo espiritual de sellamiento y este tipo de cosas, siempre recomiendo es que si no lo puedes sacar de tu habitación, intenta por lo menos en las noches taparlo con algún lino, alguna tela de color blanco o negro, ¿sí? Pero también si tú estás sintiendo afectación, ¿no? Porque si tampoco nos podemos dejar psicosear de todo y vivir en un mundo en donde no, ahora no podemos tener ni espejos, no. Si tú ves que ya llevas viviendo 3 meses, 6 meses, un año en tu habitación con este espejo, pero tú no has sentido nada negativo, tu vida sigue bien, no has sentido desgaste espiritual, pues tampoco lo tapes, no hay necesidad, ¿cierto?
Pero si tú ya estás empezando a sentir algo así como negativo, pues la mejor opción es taparlo todas las noches. Tan pronto te vayas a acostar a descansar y en las mañanas cuando ya te levantes a tu rutina normal del día, lo destapas y listo. Perfecto. Bueno, ya vamos cerrando un poquito la sesión, ya vamos concluyendo. Beli Chaparro dice, las personas que sufren esquizofrenia tienen contacto con espíritus que los atormentan. No en todos los casos, pero sí en algunos. Mira, yo digo que de todas maneras, ante cualquier situación psíquica o psicológica, cuando tú haces liberaciones o exorcismos a una persona o tratas a una persona, a nivel de nuestro trabajo, hablo de la Academia Urantia y hablo de Isabel Goyeneche y de Alexander Torres, nosotros lo primero que hacemos es decirle a la persona que está pasando por algún problema psíquico o psicológico, es, ya fuiste al médico, ya te hicieron exámenes psíquicos, psicológicos, ya pasaste por todo esto, por el proceso de que te vean en la parte esquizofrénica y todo esto. ¿Por qué? Porque es necesario. La parte espiritual y la ciencia van unidas, aunque la ciencia en muchas ocasiones no lo quiera aceptar. Pero tú no puedes tratar a una persona porque sí. Tú no puedes argumentar tampoco de ay, es que esta persona está loca, no tiene ningún espíritu, como tampoco puedes llegar a decir, ay, esta persona tiene un espíritu y no está loca. ¿No? Suena feo la palabra loca, pero así se ha denominado tristemente a los problemas psíquicos o psicológicos de algún ser. Debe de ir de la mano la parte científica y la parte espiritual. Si tú vienes a mí a decirme, es que imagínate que yo estoy seguro que a mí me hicieron brujería porque me está doliendo el brazo izquierdo y no se me quita el dolor y no se me quita y no se me quita. ¿Ya fuiste al médico? Sí, pero no me encontraron nada. ¿Qué exámenes te hicieron? No, ninguno. Me dijeron que no tenía nada y que tomara pastillas. No. Ve al médico, ve a un especialista, mándate a hacer radiografías. O sea, tú debes de salir primero realmente de todo lo físico antes de echarle la culpa a lo espiritual. ¿Sí me entiendes? Porque recordemos que nuestra mente nos puede jugar muy malas pasadas donde queremos echarle la culpa es a la brujería y a la magia negra y a los espíritus. Entonces, la parte científica con la espiritual debe de ir unida. Yo sé que muchas personas que sufren de esquizofrenia, claro que pueden estar afectados por energías y por espíritus negativos, pero debemos de estar pendientes de ir al médico, de pasar por todos los exámenes para ahí sí poder determinar que todo su problema es espiritual. Ahora, hay casos donde están unidas las dos, donde a ti sí te puede estar afectando un espíritu, donde a ti sí te pueden estar haciendo brujería, donde a ti sí te puede estar haciendo daño una energía negativa, pero tienes un problema físico. Te voy a decir, a ver, otro ejemplo, empezaste a sufrir de los pulmones, estás sufriendo de los pulmones y cuando te miramos en la parte espiritual, te sale efectivamente que tu afectación o tu afección pulmonar sí tiene que ver con un trabajo de brujería. Pero resulta que también tú duraste 30 años fumando. Entonces, cuando vas al médico, te van a encontrar la afectación espiritual, la afectación física. ¿Por qué? Porque duraste 30 años fumando. Y también tienes una causa energética de un trabajo que te impusieron. Yo doy respuesta de lo siguiente. De pronto, esta enfermedad respiratoria a causa del cigarrillo no te iba a dar ya, pero sí te iba a dar. No te iba a dar en el 2020, sino en el 2030. Pero como te hicieron un trabajo negativo, lo que hicieron fue agilizar la enfermedad. Entonces, ya la enfermedad que te iba a dar en el 2030, a causa del trabajo negativo, se te dio ya. Pero sí ves que está la unión de que tú habías fumado, marica, tenías que recibir algo a cambio
tenías que recibir la enfermedad respiratoria y pues te ayudaron con brujería para que no te dieran 10 años, sino que te dé ya. Entonces, todo va a ir unido de una u otra forma. No, vuelvo al punto. Sí, hay brujerías que te crean enfermedades que la ciencia nunca las da explicación y cuando haces un muy buen trabajo espiritual, puedes cortar con esa enfermedad y vuelve tu vida normalmente. Pero hay otras enfermedades que lo que hace la brujería es agilizártelas porque tú ya las habías buscado o ya venían propensas a ello, pero te las agilizaron con el tiempo. Entonces, vuelvo al punto. Tú debes de estar muy pegado en la espiritualidad, con la parte científica, con la parte médica, para intentar darle no solamente un resultado, sino darle una solución al problema. Perfecto. Y ya para cerrar, solo queremos saber una última pregunta. Bueno, consultarte. El programa, el programa hoy era de casas Sí. embrujadas, ¿no? Ya hemos hablado de todo. Bueno, de igual forma, sé que hay muchas preguntas personales de ustedes, de los seguidores, y pues no tenían que ver mucho con el contexto, pero bueno. Eh, a ti te marcó una investigación en el Castillo Marroquín. Queremos saber un poco qué sucedió allí, algo muy cortico, así resumido, que nos puedas contar. En el Castillo Marroquín. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer investigación en el Castillo Marroquín, si no estoy mal, fue en 3 ocasiones. En ese tiempo trabajaba realizando investigaciones y programas en el cartel paranormal de la Mega y con ellos tuve la oportunidad de ir, sí, como en 3 ocasiones al Castillo Marroquín. En ese tiempo, Daniel todavía sentía cosas. Hoy en día él ya no siente nada, hoy en día él dice que esto es falso, que nada de esto es real. Eh, él y yo, él y nosotros, o todos los que trabajamos tanto en el cartel como en ellos están aquí, sabemos realmente por qué ya hoy en día no siente nada y todo es falso, ¿no? Pero en ese tiempo él todavía sentía y vivía muchas cosas. Es muy triste, ¿sabes por qué? Ahorita que me recuerdas, mira que hacía mucho tiempo que no recordaba yo esas investigaciones que realicé con ellos. Y es muy triste porque todas esas investigaciones estaban en YouTube y tan pronto salió, ellos están aquí, ellos eliminaron casi todas esas investigaciones y había un muy buen material porque nosotros estuvimos en varios sitios chéveres. No eran, ¿cómo decirte? No eran investigaciones. Yo siempre lo llamé como recorridos paranormales porque la emisora tenía un espacio de 4 horas y mientras tú llegabas al sitio y organizabas una cosa, la otra, se te convertía en 3 horas, pero como era en vivo y al aire, entonces mientras tú hablas con los oyentes, una cosa y la otra, realmente no es una investigación, son como recorridos que se hacen en los lugares. Y en esos recorridos, a pesar de que eran recorridos y nunca tuve la oportunidad de estar toda la noche en el castillo, se me olvidó, en el castillo marroquí, sí tuvimos unas situaciones impactantes. En alguna ocasión ven, pero este artículo no va a salir en el ático porque si no dañamos el artículo. Anualidad. Parece que voy a dar solo un pequeño adelanto porque No, creo, bueno, entonces déjame recordar. Pues lo que sucede es que yo vi algo, bueno, tú hiciste una entrevista, bueno, creo que fue una entrevista, donde hablabas que allí pues te pasó un suceso con una niña y pues quería saber de pues de esa situación, pero pues si tiene relación mira, con lo del yo artículo, no dejémoslo ahí. recuerdo, que va a salir un artículo de ello en la revista El Ático, me parece, pero la historia es muy extensa, voy a contar solo ese pedacito porque fueron muchos más sucesos. Fue un instante, la historia, vuelvo y digo, la historia de la aparición de la niña es mucho más larga, pero voy a contar una parte impactante porque la viví junto a el Chirri
no sé si has escuchado hablar de él, que también fue DJ en el cartel paranormal de la Mega. Él es Eduardo, no recuerdo, Eduardo Murcia, creo, Eduardo Murcia, algo así es el nombre de él. Siempre lo he conocido como el Chirri. Y íbamos los dos caminando en el primer piso. Detrás de nosotros venía Daniel, venía Edwin Robles, Javier Piñeros, veníamos varios, pero adelante, adelante, íbamos el Chirri y yo. Eh, Llegamos al comedor, a uno de los comedores, o al comedor central, porque hay dos comedores en el Castillo Marroquín. Está el comedor como de los dueños del castillo y también estaba como el comedor de los comensales o de los, ¿cómo llamarlos para que no suene a feo? En su época también fueron como los esclavos o los criados de la casa, ¿sí? Entonces estábamos en el comedor principal y vimos a una niña como si estuviera sentada en, ¿en qué? Mira, por aquí me preguntan, es que está, que si yo estuve en el Castillo Marroquín cuando un espíritu se le metió a Xavier. Sí, claro que sí, yo estuve allí también ayudando en esa liberación de él en ese momento. La niña estaba sentada en una de las sillas del comedor de, no sé, es que suena muy feo, pero sí, era el comedor de los esclavos, era el comedor de los criados, no sé cómo llamarlo. Sí. Era una niña totalmente vestida de blanco. Mira, haz de cuenta muy parecida, muy similar a la niña que hemos visto todos en la película del Aro. Una niña totalmente vestida de blanco con el cabello largo, lacio. Eh, Nosotros con Chirri adelante íbamos en total oscuridad. Los que traían linternas venían detrás de nosotros. Y en medio de esa oscuridad, cuando la vimos, la primera reacción de Chirri es: Marica, ¿qué es eso? Grita, grita, una niña, marica, una niña. Mira, este ser es como si se hubiera levantado de la silla y se nos viene corriendo de frente, literal de frente. A una distancia de menos de 1 metro, el Chirri está girando para salir a correr por mi lado izquierdo. Yo, ¿qué te puedo decir? No sé si fue del impacto, de lo rápido que fue, o tal vez del mismo temor. Yo no me moví, yo me quedé quieto, y en el momento en el cual Chirri gira a salir corriendo, este espíritu de esta niña viene y a menos de 1 metro de distancia de chocarse contra nosotros o contra mi cuerpo o mi rostro, gira y se va corriendo hacia el pasillo central del castillo marroquí. Cuando este ser hace esto, te lo digo literal, yo sentí el viento en mi cara como si una persona totalmente física hubiera pasado corriendo por al pie mío. O sea, fue tan fuerte que sentí el viento en mi rostro, o como si me hubiera pasado el cabello, como si la mujer te pasara el cabello sin tocar tu cara, pero rápido por el frente y tú sientes ese viento así. Esta niña sale corriendo, vuelvo y digo, buscando el pasillo central de la casa del castillo marroquín. Y pues mientras Chirri da la vuelta y se va corriendo y se le va a Daniel gritando, marica, una niña, una niña, una niña, pues no sé, mi reacción de investigador fue salir corriendo detrás de ella. Yo me fui corriendo detrás de ella y hasta ahí llega la historia el día de hoy, porque el resto creo que va a salir en un artículo de la revista El Ático, pero es muy larga la experiencia, pero fue prácticamente esto. Fue Bueno, prácticamente. ahí dejamos un abrebocas. Sí, sí, vamos a Listo, ahí publicar. dejamos una broma. Listo, Alexander. Muchísimas gracias por habernos regalado, pues,
demasiado tiempo de tu valioso, bueno, de tus cosas, de, bueno, de todas las cosas que has estado, me imagino que tienes hasta el momento. Gracias por regalarnos ese espacio, tus palabras, tus conocimientos. Y bueno, solo resta pues que nos regales un saludito a todos y bueno, una despedida y un mensaje. Pues no, nuevamente muchas gracias a ti, a Sebas y a todas las personas del Ático por esta invitación. Siempre para mí será muy placentero. Hemos intentado hablar siempre de un tema en específico, pero no es fácil. Las preguntas, los comentarios siempre se van para otro tipo de temas. Afortunadamente a mí me gusta hablar mucho, entonces creo que podemos echar mucha carreta de muchas cosas. Lo importante es que pues los seguidores no se aburran. Siempre los he visto ahí muy conectados, como que cada vez intentamos hablar siempre de diversas cositas para que no sea tan monótono y la repetición de la repetidera. Mira que esta pregunta que tú me hiciste del castillo, creo que nunca me la habían hecho en una entrevista. Nunca había hablado yo de este tema directo del castillo así en una entrevista. Entonces, pues la idea de todos estos live pienso yo que siempre ha sido que aprendamos un poquito más, que salgamos un poquito más de esas inquietudes que tenemos, de aprender entre todos y un agradecimiento de verdad a todas las personas que siempre se conectan, que siempre están pendientes de nuestro trabajo. Gracias, nos siguen, mira, he visto personas que han escrito desde España, desde Argentina, de Chile, nos siguen de muchas partes del mundo y eso es muy bonito. Gracias por seguir y apoyar la revista El Ático. Yo sé que ahorita ya dentro de muy pronto nos sorprenderemos con la cuarta edición, pero pues me entiendo y deben de entender todo esto del coronavirus que obviamente nos ha estancado a todos el trabajo en todos los sentidos, pero me imagino que ya estarán trabajando en la cuarta edición, me imagino, no sé, pero creo. Claro que sí. Claro que Gracias, sí. gracias por apoyar el ático, por apoyar mi trabajo, por ser buenos seguidores, por estar pendientes de todo. No se preocupen por todo lo que está sucediendo tanto. Hoy ya salió este Anonymous, creo que es que se llama, y bueno, una cantidad de noticias. En Nueva York están que queman vehículos, hay, bueno, hay una cantidad de cosas complicadas en el mundo, pero recuerden que después de la tormenta siempre viene la calma. Debemos de ayudar con nuestro pensamiento y con nuestra energía que todo va a salir bien, que todos unidos en la parte espiritual, pensando en amor y en un bienestar para todos, ayudamos a que todo fluya. No entremos dentro del mundo de la paranoia, no entremos dentro del mundo del apocalipsis, no entremos dentro del mundo dentro de todo esto que abarca el fin de la humanidad, porque nosotros somos los que nos encargamos de darle esa energía. Y entre más personas entremos en este mundo, de mover energía negativa, pues más rápido van a suceder y van a pasar más situaciones negativas que de luz. Así que más bien centrados en ustedes mismos, en su fe, oren muchísimo en el ser que ustedes crean, enviémosle toda la mejor energía positiva a todas las personas del mundo, así no los conozcamos. Y nada, pendientes de la revista El Ático, de mis redes, de todo lo que hacemos. Y todos lo saben que desde aquí, los conozca o no los conozca, en mi corazón están todos. Les envío mil bendiciones, mucha fuerza de luz y recuerden que somos guerreros y entre todos podemos salir adelante. Y a ti, hombre, igual. Mil bendiciones, te llevo en el corazón y muchas gracias por todo. Listo, Alexander, te envío un abrazo virtual. Gracias, fue un honor, un placer conocerte también virtualmente. Ojalá, pues Dios nos bendiga. Más adelante podamos hablar de frente, conocernos más, generar una excelente amistad. Y bueno, de parte de la revista siempre serás bienvenido. Esta es tu casa. Un abrazo, Dios te bendiga por siempre y mil gracias por este espacio. Vale, chao, gracias. Chao.